Seguidamente, el ciclo de Krebs, pues, generamos equivalentes de reducción, ¿verdad? Bueno, sabemos que todo esto se da en la mitocondria, ¿verdad? Porque aquí en la membrana mitocondrial se producía entonces la fosforilación oxidativa y básicamente lo que tenemos era producción de energía, ya te ¿verdad? Y habíamos dicho que las fuentes de acetilcoenzimada eran básicamente la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. Bueno, ¿cómo la glucosa produce acetilcoenzimada? Pues habíamos dicho básicamente por la glucólisis. La glucólisis que se da una serie de pasos que no vamos a entrar a detallar ahora, ¿verdad? Ustedes saben que esto primero se transforma en glucosa 6-fosfato por una enzima que se llama como alzoquinasa, pero que hay una análoga de ella que se encuentra en el hígado que se llama la glucoquinasa. Hacen la misma función, tienen algunas diferencias en cuanto al grado de afinidad, pero hacen lo mismo, la glucoquinasa y la exoquinasa. Lo que hacen es fosforilar la glucosa en el carbono 6, que producen glucosa 6-fosfato. Pero a la larga, esto lo que termina produciendo es lactato, ¿no? O ácido láctico. Y hay una enzima que se llama ¿cómo? ¿Cómo? La que transforma el lactato en piruvato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Entonces, esta enzima termina dándole un giro a la reacción para formar piruvato y el piruvato finalmente formar acetilcoenzimada. Bueno, entonces lo que ocurre es que en esta vía glucolítica hay unos puntos de regulación, ¿okay? Porque la mayoría de estas reacciones son reversibles, ¿sí? O sea, se dan en uno y otro sentido, o sea que el piruvato se pudiese convertir otra vez en glucosa, pero hay algunas reacciones que son irreversibles. Entonces, en este camino de regreso, aquellas reacciones que son irreversibles necesitan ser suplantadas por otras enzimas. Hay otras enzimas que participan en la vía de regreso, o sea, que hay una vía que me permite formar glucosa a partir del piruvato, ¿verdad? Esa vía se llama como gluconeogénesis. Gluconeogénesis es la vía de regreso. Pero hay algunos aminoácidos, ¿sí?, que pueden transformarse en piruvato, ¿verdad? Y también entonces son gluconeogénicos, o sea, pueden transformarse finalmente en glucosa, ¿sí? O, como bien entran, se pueden transformar en acetilcoenzimada y entrar al ciclo de Krebs. Hay algunos precursores del ciclo de Krebs que salen de la mitocondria hacia el citoplasma y también pueden entrar en la vía gluconeogénica, o sea que la glucosa también tiene varias fuentes, aminoácidos, el piruvato e inclusive el glicerol, ¿sí?, que está unido a los ácidos grasos para formar triglicéridos, o sea, glicerol. Esa vía se llama gluconeogénesis. Pero me imagino no que voy a mencionar las enzimas que participan, ¿verdad? Ustedes les voy a dejar para que ahora fotocopien en ese libro, capítulo 21, que habla de estas cosas. Tampoco tienen que memorizar las enzimas, no tienen que memorizar las reacciones, solo el sentido de, o sea, la función de las hormonas pancreáticas y las hormonas contrarreguladoras, o sea, insulina y las hormonas contrarreguladoras. No tienen que decir la insulina inhibe a tal enzima, estimula a tal enzima, sino el proceso, ¿verdad? Entonces, a ver, la insulina inhibe la gluconeogénesis, pero estimula la glucólisis. Ese tipo de cosas tienen que saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la glucosa tiene otro destino. El único destino de la glucosa no es generar energía vía acetilcoenzimada, sino que a nivel hepático, ¿verdad?, la glucosa puede polimerizarse para formar ¿qué? Glucógeno. Y esto aquí está sucediendo en el hígado. Sucede en el músculo también, pero esto principalmente sucede en el hígado.
creo que en Gates, no estoy mal, decían que todas las células tienen una pequeña capacidad de almacenar glucógeno. Sí, sí. O sea, eso es. Es cierto. Sí, lo que pasa es que tienen una ligera expresión de las enzimas necesarias para eso. Pero el hígado es el que expresa básicamente grandes cantidades de una enzima que se llama la glucógeno sintasa. Entonces, ya solo por sentido común, si la insulina es una hormona anabólica, ¿qué efectos debería tener la insulina sobre la glucógeno sintasa? Activar un efecto excitador, ¿verdad? La insulina se encarga de disminuir la disponibilidad en sangre de glucosa, ¿sí? Y permitir ya sea que se almacene o que la célula la utilice para producir energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué efecto tendrá la insulina sobre esta vía glucolítica? Negativo. ¿Por qué negativo? Sí, o sea, la insulina está haciendo que disminuyan los niveles de azúcar en sangre, de glucosa, ¿verdad? Entra a la célula y se utiliza ya sea para almacenarse, ¿verdad? O se utilice para formar energía, ¿verdad? O sea, para formar ATP. O sea, que la insulina estimula la glucólisis y estimula este proceso que se llama, ¿cómo se llama este proceso? Glucógenogénesis. O sea, una pregunta, si una persona está haciendo ejercicio, o sea, no necesariamente tiene una hiperglicemia a ese nivel para que la glucólisis pueda utilizarse para la energía. No. Lo que pasa es que este proceso es independiente de la insulina, sino que en presencia de insulina hay mayor activación de estos procesos. O sea, tienes mayor chance de hacer glicólisis. Esta es una vía bastante regulada, hay otras hormonas y otras cosas que regulan esta vía. Lo que sí debe inhibir entonces la insulina, también por sentido común, si yo lo que quiero es disminuir la disponibilidad en sangre de insulina, entonces, ¿qué proceso análogo a eso debería inhibir la insulina? Profe, esa glucosa que Entonces, este proceso que habíamos dicho, gluconeogénesis, debería quedar inhibido, ¿verdad? O sea que tratar de convertir aminoácidos o piruvatos u otra cosa en glucosa, o sea, para que voy a hacer disponer de más glucosa, porque la idea de hacer esto es que una vez se genere nueva glucosa, gluconeogénesis, producción de nueva glucosa, es que una vez se produzca, salga a la circulación, porque no hay. O sea que la gluconeogénesis debería darse en casos en que no hay glucosa disponible. Entonces necesitamos echar mano de otras cosas, aminoácidos, piruvatos, para producir glucosa y que salga a la sangre. Pero si en este caso yo lo que tengo es glucosa, que me estimula la producción de insulina, y yo estoy guardando la glucosa hacia las células, ¿verdad? Entonces yo debería detener este proceso. No quiero que me produzca más glucosa. ¿Cómo se produce glucosa? Por gluconeogénesis o por otro mecanismo que es el inverso a este, que es cuando el glucógeno se degrada para producir glucosa, que es, ¿cómo se llama? Glucogenólisis. Entonces, también es de esperarse que la insulina inhiba este proceso. Bueno, pero, entonces, la insulina. ¿Qué referencia a los hepatocitos ahí? Ya voy a ampliar un poco. Estoy hablando por el momento del hepatocito, ¿no? Entonces, la insulina, en términos generales, ¿verdad?, respecto a la glucosa, estimula a la glucólisis y a la gluconeogénesis, a la glucogenogénesis, y de igual manera inhibe a la gluconeogénesis, ¿sí?, y a la glucogenólisis. Son 4 procesos, están claros, o alguien no tiene claro esos 4 procesos. Todo el mundo sabe qué son. Glucogenogénesis, glucogenólisis, son 2 procesos contrarios: glucólisis y gluconeogénesis. Entonces la insulina inhibe a la gluconeogénesis
y a la glucogenólisis, que son los procesos que generan glucosa. Mientras que los que desaparecen la glucosa, o sea, desaparecen en el sentido de que o la utilizas como energía o la almacenas, esos sí son estimulados por la insulina. Entonces, ¿cuáles son los órganos que utilizan glucosa como combustible generalmente? Bueno, todas las células lo utilizan, pero ¿cuáles son los que más lo utilizan? Pues cerebro, músculo, cardíaco y esquelético. ¿Qué más? Hígado, el adipocito, la célula adiposa. La necesita y ya vamos a ver para qué la necesita. En general todas, pero son como las principales, ¿verdad? Entonces quiere decir que... Pero el parto, sería el parto. ¿Ah? El adipocito parto. Sobre todo el parto. Para la producción de calor. Para la producción de calor. Para almacenar en forma de triacilglicerol. Transformar la glucosa en glicerol, ya vamos a ver. Bueno, entonces, eso quiere decir que el transporte de glucosa al interior de las células debería estar regulado también. ¿Okay? Entonces, existen una familia de transportadores de glucosa, ¿verdad?, que se llaman los GLUT. GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. ¿verdad? Y existen otros transportadores de glucosa que son los asociados a sodio. ¿verdad? Esto se llama SGLT1 y SGLT2. Entonces, estos transportadores están a nivel intestinal y renal. ¿Okay? Estos son acoplados a sodio, por eso la S. ¿verdad? Entonces, estos, digamos, no nos competen ahorita porque estos son intercambiadores y son transporte activo, mientras que estos son transporte pasivo, difusión facilitada. Estos transportadores, ¿dónde los encontramos? Entonces, el GLUT1 se encuentra sobre todo en el eritrocito, que nos faltó mencionarlo entre las células que utilizan glucosa principalmente. El GLUT2, ¿dónde está? El GLUT2 está en el hígado, en el páncreas, o sea, en el mismo páncreas. ¿verdad? También se encuentra en las células intestinales, pero ya como para ellas usar la glucosa como energía, no para absorberla. Para absorberla Por eso es que nada más está del lado de la membrana que exacto, está del lado de la membrana basal, no del lado de la membrana apical, porque el lado apical es donde absorbe la glucosa como función digestiva, está aún acoplado con sodio. Pero del otro lado, la membrana basal, o sea, tomándola de la sangre, hay un GLUT2. ¿Y qué más? El testículo, cerebro. GLUT3, creo que también se ha escrito en testículo. Y es muy variado, ¿verdad? Hay muchas células que tienen GLUT3. Y el GLUT4, que es quizás el que más atención le vamos a prestar ahorita. ¿Por qué es tan importante el GLUT4? ¿Cuál es su diferencia con los demás? Está en el músculo y está ¿dónde más? En el adipocito. El GLUT5 también es ubícuo, se le llama, también tiene varias ubicaciones. Pero centrémonos en el GLUT4. El GLUT4 tiene una particularidad. ¿Cuál es? Está en el músculo y en el adipocito. Que la expresión de GLUT4 en la membrana de esas células depende de la acción de la insulina. La insulina activa, ¿sí?, cuando se une a su receptor en esa célula, la expresión en la membrana del GLUT4, o sea que no está normalmente en la membrana. O sea que el ingreso de glucosa a estas células depende de la insulina. Entonces fíjense que hay transportadores que no son dependientes de insulina y hay transportadores que son, hay un transportador
Pero que que son dependientes de nosotros, siempre están en la célula. ahí están ahí. Son canales que permiten la difusión facilitada de glucosa, ¿ya? Mientras que el GLUT4 está altamente regulado, ¿verdad? Porque como vamos a ver son dos tipos de células que tienen, digamos, una participación activa en la captación de glucosa, entonces debe regularse. Entonces fíjense que el páncreas mismo, es decir, la célula beta del páncreas también tiene un transportador de glucosa, ¿verdad? Pero ese transportador no es dependiente de insulina, que es el GLUT2, ¿okay? Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Entonces, ya ustedes han leído la histología del páncreas, ¿verdad? Saben que ya vieron que el páncreas tiene una porción exocrina que está formada por acinos, pero que interponiéndose con los acinos pancreáticos están los islotes de Langerhans, ¿verdad? Y que los islotes de Langerhans tienen básicamente tres tipos de células, que son las células alfa, beta y delta, ¿verdad? Entonces las alfa productoras de glucagón, las beta productoras de insulina y las delta productoras de somatostatina, ¿okay? Entonces la célula beta, estar aquí, esta es la célula beta pancreática, ¿verdad? Tiene un receptor GLUT2, ¿verdad? GLUT2. Por lo tanto, la glucosa disponible, la glucosa que ingerimos, ¿verdad?, en la dieta, que se absorbió en el intestino y pasó a la circulación, esa glucosa puede entrar por difusión facilitada hacia la célula beta. Una vez entra, ¿verdad?, entonces la célula beta posee todas estas enzimas de la ruta glucolítica, ¿verdad? O sea que la glucosa que entra va a entrar a la vía glucolítica, es decir, va a experimentar glucólisis, ¿sí? O sea que aquí apenas entra, entonces hay una enzima que es la glucoquinasa. Entonces la glucoquinasa se encuentra en el hígado, se encuentra también en la célula beta, ¿no? O sea, es la misma función de la exoquinasa. La glucoquinasa fosforila a la glucosa y se transforma en glucosa 6-fosfato. Entonces, una vez se transforma en glucosa 6-fosfato, ese primer paso se da para que la glucosa no se escape, ¿sí? Porque recuerden que aquí hay fosfolípidos en la membrana. Entonces, fosfato con fosfato se repele, carga negativa con negativa, y la glucosa queda atrapada en el citoplasma, no puede salir. Entonces, una vez convertida en glucosa 6-fosfato, sigue todos los pasos y finalmente se da la glicólisis, se produce el lactato, ¿verdad? Y tenemos formación de ATP, formación neta de ATP. El ATP, ¿sí?, tiene la capacidad de activar, de cerrar un canal. ¿Sí? Este canal es un canal de potasio, ¿sí?, que tiene la célula beta. ¿Qué pasa si una célula tiene un canal de potasio permeable? Si se abre, ¿qué debería pasar con el potasio? No, debería salir. Porque la concentración afuera es menor. Porque la concentración de potasio en el interior de la célula es alta. O sea que si este canal de potasio estuviese abierto, ¿verdad?, el potasio estuviese saliendo, ¿verdad? ¿Por qué la concentración de potasio intracelular es alta? Por la bomba de sodio y potasio que está constantemente emitiendo potasio. Entonces, este canal, si se abriera, el potasio saliera, ¿verdad? Pero el ATP tiene la capacidad de cerrar el canal. Entonces, la glucosa entra, se genera ATP y el ATP tiene la capacidad de mantener este canal de potasio cerrado. Si el canal de potasio está cerrado y la bomba de sodio y potasio sigue metiendo potasio, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con el potasio? Si la bomba de sodio y potasio ATPasa, saca sodio pero mete potasio y el potasio nunca sale, ¿qué pasa con la concentración intracelular de potasio? Aumenta. Y si la concentración intracelular de potasio aumenta, ¿qué le pasa a las células? Se despolariza. Entonces recuerden que el potencial es negativo respecto al exterior, ¿verdad? Entonces, si yo estoy aumentando las cargas positivas al interior,
la célula beta se despolariza. Y si se despolariza su membrana, en su membrana hay unos canales de calcio voltaje sensible. Hay unos canales de calcio voltaje sensible que cuando el potencial se hace positivo, es decir, cuando se despolariza la célula beta, el calcio entra a la célula. El calcio comienza a entrar, ¿sí? Por gradiente también. ¿Por qué se abrieron esos canales? Por el cambio del voltaje que generó el aumento del potasio intracelular. Cuando el calcio empieza a entrar, resulta que aquí hay unas vesículas que contienen insulina previamente formada. ¿Okay? Ahora vamos a decir que también se forma nueva, pero ya había insulina que estaba formada previamente y estaba empaquetada en estas vesículas. Cuando el calcio entra a la célula, entonces el calcio se une a la calmodulina, ¿sí? Y ese complejo calcio-calmodulina fosforila algunas proteínas del citoesqueleto, ¿verdad? Que van a unir a las vesículas y van a generar su movimiento hacia la membrana, ¿sí? De tal manera que se genera una exocitosis, ¿verdad? Y la insulina previamente formada es liberada a la circulación. ¿Okay? Entonces, el primer fenómeno que estamos observando es que una vez la glucosa entró a la célula beta, se despolarizó por hiperproducción de ATP, cerró el canal de potasio, aumenta la concentración intracelular de potasio, se despolariza, los canales de calcio voltaje sensible se abren, entra calcio, el calcio activa una secuencia de fosforilación de proteínas que activan el citoesqueleto, las vesículas se anclan al citoesqueleto, ¿sí? Se mueven hacia la membrana basal y se vierte por un proceso de exocitosis la insulina previamente formada, ¿sí? Ella ya estaba ahí empaquetada en vesículas y empezó a salir, ¿no? Entonces eso implica que después de la ingesta de alimentos, ¿sí? Si vamos a hacer una curva, la cual aquí tenemos el tiempo en minutos, ¿verdad? Esto es 0, entonces en este momento se dio la ingesta de alimentos, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí espacios de 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? 20 minutos, y aquí ya tenemos, digamos, 1 hora, ¿sí? 2 horas, por acá. Entonces, lo que ocurre es que, y aquí vamos a colocar el nivel de insulina. Justo en este momento tenemos la ingesta, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir es que la insulina rápidamente va a hacer un pico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la glucosa rápidamente entra a la célula beta y la que ya estaba formada se libera muy rápido, ¿verdad? Entonces, al liberarse muy rápido, se crea en los primeros minutos, los primeros 10 minutos, un pico de insulina, ¿verdad? Pero, como se acaba muy rápido la que ya está prefabricada, entonces vamos a tener una caída de la insulina, ¿verdad? Pero además, resulta que la entrada de glucosa, ¿sí? Y todo este mecanismo que genera la entrada de calcio posteriormente y esta fosforilación no solamente activa las vesículas que están cargadas de insulina preformada, sino que esta secuencia de fosforilación también activa una serie de proteínas que llegan al núcleo y en el núcleo activan factores de transcripción de insulina, ¿verdad? Entonces, ya esto es a nivel del núcleo, ¿verdad? A nivel ya del ADN. Entonces, se activan los genes específicos que transcriben a la insulina. Entonces, se activa la transcripción, ¿verdad? Se forma el ARN mensajero, llega a los ribosomas y se sintetiza más insulina, ¿verdad? Entonces, como ese es un efecto más tardío, que está ocurriendo más allá de los 15 minutos, la insulina luego comienza a ser un segundo pico, que es más lento, porque ya tiene que ver con la producción de nueva insulina, ¿verdad? Y ella empieza a aumentar aproximadamente hasta las 2 horas de una ingesta, ¿okay? Entonces, ese es el comportamiento típico de la insulina luego de la ingesta, un primer pico rápido, ¿verdad? Y luego entonces un pico sostenido, ¿verdad? De ahí el hecho de que decimos a veces que para bajar de peso es mejor comer fraccionado, ¿verdad? ¿No? Uno a veces tiende a aguantar hambre y comerse nada más las 3 comidas
pensando en que va a bajar de peso, sí, ¿verdad? Pero cuando consumes una carga excesiva de glucosa, de carbohidratos, entonces creas un primer pico, ¿verdad? Y toda la glucosa que entonces la metes a la célula, ¿verdad? Y como vamos a ver, el efecto es anabólico y no solamente almacena glucógeno, sino que almacena grasa, como vamos a ver, ¿verdad? En cambio, cuando uno tiende a mantener un nivel más estable, ¿sí? Comiendo entre comillas, entonces el pico de insulina es menor. O sea, cuando consumes más fraccionado, no llegas a este nivel, ¿verdad? Sino que entre comillas mantienes un nivel basal de insulina y la función anabólica se promedia, ¿verdad? Y no hace ese pico de insulina así como uno llega con hambre y se come los 3 platos que no se comió en el día. Los estímulos solamente son entrada de glucosa a la célula. No hay otro estímulo. Ya. Otra pregunta. Porque yo he escuchado personas, fisicoculturistas que dicen que toman anabólicos. Sí, pero esos son esteroides. Esteroides anabólicos. Es otra cosa. Pues ya tendríamos que hablar de las hormonas suprarrenales. Falta para llegar. ¿Tú me ibas a decir? Cuando una persona ha pasado, si se supone que tenemos que hacer, y ha pasado poco tiempo y la persona ha ingerido comida y ya está dando la parte, como dice el internet. O sea, eso normalmente debería ocurrir después del ayuno. Y estamos hablando del ayuno 6, 8 horas, más o menos. 8 horas hasta 12 horas de ayuno. Pero más o menos 8 horas. Lo que ya después de 8 horas el cuerpo empieza a utilizar otra fuente de energía y ya empieza a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. 8 horas. Eso depende, obviamente. Varía de un organismo a otro, pero más o menos el tiempo de ayuno son 8 horas. Que es lo que te piden los laboratorios para hacerte un examen, que más o menos tengas 8 horas de ayuno. Profe, la glucosa esa que es proveniente de la gluconeogénesis, no, acá, gluconeogénesis, esa glucosa tiene la misma calidad que la glucosa que viene normalmente. La misma calidad energética. Igual es glucosa. No, porque como está hecho de diferentes cosas que la que viene del almidón. La misma glucosa. La misma. Igual. Bueno. La única diferencia es que no te genera los mismos efectos Por eso insulinotrópicos, porque la glucosa te empieza a generar eso desde que la empiezas a consumir. Cuando llega al estómago, cuando llega al intestino, ya está generando, yo les había dicho, unas hormonas que se llaman las incretinas. El GLP-1 y el otro que es el péptido similar, ¿cómo se llama? Péptido insulinotrópico péptido insulinotrópico intestinal, se llama. Se liberan en la luz intestinal en respuesta al alimento y ya está estimulando la producción de insulina. Pero cuando se produce endógenamente, los efectos son solamente, pero en cuanto a su valor energético es equivalente. Y ya dio uno de los alimentos. No, ya, vamos por partes. Bueno, entonces, la insulina se produce primariamente por el estímulo de la entrada de glucosa, pero hay factores adicionales que lo regulan, ¿sí? Por ejemplo, la estimulación nerviosa. Entonces, la célula beta tiene receptores adrenérgicos beta, ¿verdad? Y tiene receptores adrenérgicos alfa. Por tocar beta, por tocar alfa. Tiene más receptores beta que receptores alfa. Aquí son beta 2. Beta 1, pero sobre todo son beta 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué efecto tienen los beta 2 sobre la célula beta? O sea, la noradrenalina, la adrenalina,
cuando se une al receptor beta 2 adrenérgico, ¿cuál es el efecto que generan sobre la insulina? Creo que sería inhibidor, o sea, que no Es se necesita más glucosa en este caso, porque la adrenalina se necesita más para el tipo de peligro, se necesita más glucosa para más energía. Ok, entonces es un inhibidor, ¿verdad? Entonces, pero el alfa es un excitador. Entonces, el alfa aumenta la producción de insulina, mientras que el beta, vamos a tocar aquí, el alfa aumenta la producción de insulina, mientras que el beta disminuye la producción de insulina. Pero como hay más beta que alfa, el efecto neto de la estimulación adrenérgica o noradrenérgica es la disminución de la producción de insulina. Y generalmente el efecto contrario se espera en la célula alfa. De la célula alfa, vamos a colocar aquí en la célula alfa, si la descarga adrenérgica inhibe la producción de insulina, entonces deberíamos esperar que a nivel de la célula alfa haya más receptores alfa y entonces se aumenta la producción de glucagón. La célula alfa produce glucagón. Entonces siempre que esperemos una disminución de la producción de insulina en la célula beta, esperemos un aumento de la producción de glucagón en la célula alfa. Bueno, estábamos hablando de esto porque habíamos dicho que la insulina estimula, ¿verdad?, la expresión de receptores GLUT en la célula adiposa y en la célula muscular. Ya vamos a ver cómo. Yo estaba leyendo de necio en una parte de lo que sería la regulación de insulina y me dijo que en las células beta se regula por el gradiente, la producción normalmente por el gradiente de concentración de azúcares de glucosa en la sangre. O sea, cuando sube cierto gradiente tiende a pasar hacia la célula por obligación. O sea, me dijo que el umbral era 70 miligramos de glucosa en sangre por no sé qué. Y cuando tiende a superar entonces la glucosa entra a la célula porque aquí hay menos que allá y así comienza la célula a producir naturalmente la insulina. No sé. No te entendí mucho la primera parte. Me perdí lo que me estás diciendo, no te entendí el comienzo. O sea, la célula productora de insulina, entonces ya tiene su capacidad natural de producir insulina. Y me dice que ella funciona de una manera de acuerdo al gradiente de concentración de glucosa en sangre. Que cuando supera el umbral, esa glucosa tiende a pasar a la célula y así se activa la producción de insulina, pero no es que ella vaya recogiendo ni que tenga un receptor, sino que como que por la concentración de glucosa es mayor afuera que adentro tiende a pasar la glucosa adentro. Pero si hay un receptor, ahí está, hay un GLUT2. Como ahí no decía nada, o sea, pasaba porque ajá, pero... La glucosa necesita un transportador, no es que la glucosa es aniónica y el fosfato también. O sea, los fosfolípidos tienen un grupo polar hacia afuera. Entonces, ¿cómo hace un anión que es la glucosa para atravesar la membrana? Necesita un transportador. La glucosa no puede disminuir. Bueno. ¿Qué hora es, perdón? 35. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. Sí. Pero antes de eso, miren, los GLUT4 se encuentran también, así al igual que la insulina, prefabricados en estas células. Pues el adipocito, el núcleo del adipocito, tiene a los transportadores GLUT4 almacenados en vesículas. Son GLUT4. Entonces, para que esos GLUT4 se expresen en la membrana, es necesario que la insulina que se generó acá en la célula beta se una a su receptor. Esta insulina, que es por acá, se tiene que unir a un receptor en la membrana del adipocito, con la célula muscular. Ese receptor tiene 4 subunidades, 2 subunidades beta y 2 subunidades alfa. Y la insulina se une aquí a las subunidades alfa. Este receptor no es un receptor acoplado a proteína G, como habíamos visto con otras hormonas, sino que este receptor de la insulina es un receptor de qué familia? Es una tirosina quinasa.
tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un receptor tirosinquinasa? Es un receptor que cuando se le une su ligando, en este caso la insulina, tiene la capacidad de cambiar su conformación y fosforilar un residuo o un aminoácido de tirosina, ¿verdad? Entonces, se necesita entonces un gasto de ATP, ¿verdad? Cuando se une la insulina hay un gasto de ATP, se desprende, hay un cambio de ATP a ADP, se desprende un fosfato inorgánico, este fosfato inorgánico se une a la tirosinquinasa, ¿verdad? Y la tirosinquinasa adquiere su actividad enzimática propiamente, o sea, adquiere la capacidad de fosforilar otras proteínquinasas que están en el citoplasma, ¿verdad? Entonces se genera, igual que en todos estos procesos de señalización intracelular, una cascada de fosforilaciones, ¿verdad? De proteínquinasas que se fosforilan unas a otras, hasta que finalmente también se fosforila el citoesqueleto, ¿verdad? Y las vesículas se movilizan, ¿verdad? Hacia la membrana y expresan los GLUT4, ¿verdad? Entonces los GLUT4 del adipocito se expresan en ese momento, ¿verdad? Y es cuando la glucosa puede entrar al adipocito, ¿verdad? Y en este momento, ahora sí, la glucosa puede entrar. Eso ocurre en el adipocito y ocurre en la célula muscular esquelética, ¿okay? Además de esos efectos, la insulina, al unirse al receptor tirosinquinasa, tiene todos estos otros efectos, ¿verdad? O sea que esa cascada de fosforilaciones es la que finalmente inhibe o excita a las enzimas de estas vías, ¿okay? Entonces no solamente se fosforila el citoesqueleto para que se exprese el GLUT4, sino que esta cascada de reacciones termina también por otras vías activando otras o inactivando otras enzimas, ¿verdad? Que en el hígado ya dijimos lo que ocurría. En el hígado lo que está ocurriendo básicamente es que se activa la glucogenogénesis y se inactiva la glucogenólisis, ¿sí? Pero también se activa la glucólisis y se inactiva la gluconeogénesis. Esto ocurre en el hígado y va a ocurrir también en la célula muscular, ¿verdad? Y en el adipocito adicionalmente va a ocurrir que se va a activar la conversión de glucosa. Aquí hay una vía alterna, la vía glucolítica, o sea, la glucólisis se activa, pero aquí hay una vía alterna en la que un precursor de la glicólisis, que se llama la dihidroxiacetona fosfato, se transforma en glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato finalmente produce glicerol. O sea que el glicerol se obtiene a partir de glucosa, ¿verdad? La vía glucolítica, y quien estimula las enzimas encargadas de esto también es la insulina, ¿verdad? Entonces la insulina, sobre todo allá en el adipocito, ¿sí? Tiene la capacidad de aumentar la conversión de glucosa a glicerol. ¿Profesor, la tirosinquinasa se une con una glucosa o con la insulina? El receptor de insulina es una tirosinquinasa. Entonces, cuando la insulina se une, esta adquiere su actividad enzimática, se fosforila y permite fosforilar a otras proteínas. Solamente actúa de esa manera, sus receptores no están, los receptores de insulina, solamente los adipocitos que hacen Todas las células tienen receptor de insulina, sino que adicionalmente a aquellas funciones, en el adipocito y en la célula muscular expresa el GLUT4 para que la glucosa pueda entrar, ¿okay? Pero la célula hepática, el hepatocito, tiene un receptor de insulina, y cuando la insulina se une genera esta cascada de fosforilaciones que activa o inactiva esas enzimas, ¿ya? Las que estamos diciendo, la glucogenosintasa, ¿ya? Ese fenómeno de activación se debe precisamente a la tirosinquinasa que activa a otras enzimas, ¿ya? Todas las células pueden tener receptores. Sí, claro, todas las células. Va a meter, entonces, pero los transportadores de glucosa no son activados por la insulina, solamente. No, los transportadores de glucosa solo en la célula muscular, es el GLUT4, en el músculo y en el adipocito, porque los demás no dependen de insulina. Entonces lo único que va a hacer la insulina en la otra célula es eso. Sí, anabolizar. La entrada no depende de No depende de insulina. solamente de eso. Solamente
mira quién, o sea, el músculo es de lo que más utiliza el glucosa. Entonces, es bastante. O sea, cuando se expresa el GLUT4 en el músculo, la glucosa va a disminuir rápidamente en sangre porque el músculo utiliza mucho glucosa. Entonces, nada más y nada menos que el músculo. Entonces, es como bastante glucosa que van a entrar por ahí. Y el adipocito también, porque en el adipocito, a la vez que está ocurriendo esto, se está activando otro proceso. O sea, habíamos dicho que los ácidos grasos tienen la propiedad de transformarse en acetilcoenzima A, ¿verdad? Pero en el adipocito, los ácidos grasos tienen la capacidad de unirse a glicerol. Eso ocurre en el hígado también. Entonces, esto que estoy diciendo ocurre en el hígado, pero ocurre también en el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre aquí es que lo que está ocurriendo aquí en el interior del adipocito es que el glicerol, ya vimos de dónde viene, ¿verdad? De la vía glicolítica, se une a 3 ácidos grasos y forma un triglicérido, glicerol, ¿verdad? Un triglicérido. Entonces, básicamente estamos viendo otra función anabólica de la insulina, que es almacenamiento de grasa, ¿verdad? Y como eso ocurre también en el hígado, entonces a nivel del hígado, esta vía de conversión de ácidos grasos a acetilcoenzima A queda inhibida, ¿verdad? Esta vía queda inhibida, o sea, la beta-oxidación. Las enzimas de la beta-oxidación se inhiben de tal manera que los ácidos grasos no se transformen en acetilcoenzima A, sino que eso sea lo contrario. La acetilcoenzima A empiece a usarse para sintetizar ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, lo primero que ocurre es una reacción, la primera reacción es que se carboxila la acetilcoenzima A para formar malonilcoenzima A y luego se sintetiza en ácidos grasos. O sea que la insulina lo que favorece es la síntesis de ácidos grasos en el hígado, ¿verdad? Y luego que se sintetizan ácidos grasos en el hígado, entonces eso está ocurriendo a la vez que se sintetizan proteínas. Y entre las proteínas que se sintetizan en el hígado hay una familia de proteínas que se llaman las apoproteínas, ¿verdad? Entonces estas apoproteínas se conjugan con los triacilgliceroles que se forman también en el hígado. Una vez se conjugan con el glicerol, los ácidos grasos formados, y forman unas lipoproteínas. Aquí. Una lipoproteína, la que se produce en el hígado, se llama como lipoproteína de muy baja densidad, ¿verdad? O en el hígado, LDL. Entonces, esto es una lipoproteína formada por triglicéridos, muchos triglicéridos, pero muchos triglicéridos, y rodeada de una apoproteína, que es una apoproteína de la familia B, que es la B48. Es la apoproteína B48, ¿sí? Rodea a una gran cantidad de triacilgliceroles o triglicéridos. El hígado también sintetiza colesterol a partir de acetilcoenzima A. La insulina también estimula eso, ¿verdad? Entonces, el PDLL contiene escaso colesterol, escasamente tiene colesterol, pero tiene más que todo triglicéridos, ¿verdad? Entre más triglicéridos tenga una lipoproteína, menor es su densidad y más grande es, ¿verdad? Entonces la BLDL empaqueta triglicéridos y sale a la circulación. Entonces se forma en el hígado y pasa a la circulación. Pero una vez pasa a la circulación, a la sangre, ¿verdad? La BLDL es víctima de una enzima que se encuentra en los tejidos, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa enzima que se encuentra en los tejidos? En el endotelio vascular se llama la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa empieza a desprender ácidos grasos. ¿Para qué? Para utilizarlos como energía. Entonces, ellas son las encargadas de transportar los ácidos grasos que sintetizó el hígado
en la sangre para que las células dispongan de esos ácidos grasos, ¿sí? Entonces, la lipoproteína lipasa comienza a destruir entre comillas a la VLDL porque empieza a quitarle ácidos grasos, o sea, empieza a quitarle a los triglicéridos ácidos grasos, desprende, ¿verdad? Empieza a quitarle triglicéridos. Si empieza a quitarle triglicéridos, ella empieza a disminuir de tamaño y se hace un poco más densa, pero sigue siendo de baja densidad, ¿verdad? Entonces, la lipoproteína lipasa hace que las VLDL se transformen en LDL, ¿verdad? Que son lipoproteínas de baja densidad. Entonces son similares. Aquí en realidad se expone otra proteína que cuando se pierden los triglicéridos se deja ver o se expresa otra proteína de la lipoproteína que se llama la apoproteína 100, la ApoB100. Entonces, ApoB100. Pero la LDL no se sintetiza en los triglicéridos. Sí, o sea, resulta De la degradación. de la degradación de la VLDL, A ¿ok? través del enzima. De la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Y además, el hígado está produciendo otra lipoproteína, que es la HDL, ¿verdad? El hígado produce también la HDL, ¿verdad? Y las HDL, al comienzo, cuando el hígado recién la sintetiza, básicamente son una proteína, ¿verdad? Con escaso colesterol, ¿verdad? Y muy poquito triglicéridos, o sea, es hasta deforme cuando se produce, ¿verdad? Esta proteína, que es la ApoB, ¿verdad? Cuando se produce, tiene la capacidad de que empiece a fijar colesterol. Entonces, ella pasa la circulación y empieza a fijar colesterol y empieza a robarle colesterol a la VLDL y a la LDL, ¿verdad? Entonces, y además triglicéridos, ¿verdad? Entonces, a medida que roba triglicéridos, empieza a hacerse muy densa, ¿verdad? Pero también a medida que va pasando por los tejidos, va recogiendo restos de colesterol. Entonces, se le va uniendo colesterol también a nivel del tejido adiposo, ¿verdad? Se le une colesterol, ¿sí? Y se forma una lipoproteína muy densa que recoge el colesterol, ¿verdad? Y le roba triglicéridos a estas otras proteínas, ¿verdad? Y luego regresa al hígado con el colesterol, ¿sí? Y de esa manera el colesterol sufre un ¿Qué hace el hígado? de reciclaje. Así es. Llega al hígado y trae el colesterol de vuelta. O sea que el colesterol puede estar disponible en sangre o puede regresar al hígado Por eso le llaman el colesterol y almacenarse, ¿sabes? Porque ella lo que hace es como tomar todo el colesterol que está por ahí y lo regresa al hígado. Y luego se convierte en El colesterol tiene muchísimos destinos, ¿verdad? Exacto, uno es formar sales biliares, por otro lado puede transformarse en acetilcoenzima A y generar otro tipo de ácidos grasos. O se elimina también. Se almacena. O sea, se elimina, no, cuando decimos se elimina porque se transformó en algo. O sea, se utilizó para algo, para transformarse en algo. Ahí la secreción de colesterol. Secreción de colesterol. Claro, que envía como. Las glándulas suprarrenales se utilizan para producir la hormona, los corticoides, o sea, los Pero así que corticosteroides. se elimina el colesterol como se elimina otra cosa, como por ejemplo en las heces, en la orina. La orina no porque es hidrógeno, no es hidrógeno. Pero ahí en A la, no ser que tengas un exceso de colesterol. O como sea, en que esas sea personas obesas que en la dieta, no un exceso de colesterol en la dieta, que no alcance a absorberse y se elimine por las heces, pero de que que tú se absorbe, no sé. no, recircula, porque el colesterol es vital, hace parte de las membranas celulares, o sea, el colesterol le da estabilidad a la membrana celular, formando una estructura que se llama las balsas lipídicas. Por eso la obesidad, o sea, como una forma de eliminarlo con su vitalidad. Pero es que la obesidad se debe más que todo a acumulación de triglicéridos, no tanto de colesterol, más que todo es triglicéridos. Bueno, este proceso está ampliamente regulado. Entonces, yo solamente quería como darles un panorama general de esto y ustedes lo van a encontrar en la lectura que les acabo de decir. Eso todo sabe. Sí, está muy general. Yo ¿Se solamente... entiende? Sí, por eso les sugiero esa lectura porque está, creo yo que
bastante resumido, compendiado, cosas puntuales. Leándolo ahí. Leándolo ahí. Por favor, ahora lo fotocopien para que puedan leer de ahí. Ya saben lo que entra en el examen. De nervioso, solo irrigación. No, ¿Ya leyeron los artículos? no, profesor, ni uno, profesor.